Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos nuestro estudio de video viernes. Seguimos con las cronológicas. La vez pasada nos quedamos en el estudio del libro de los jueces, donde vimos que el patrón de incredulidad de Israel se repetía, pero Dios mostró algo muy importante y eso es lo que vamos a continuar el día de hoy, ¿ok? Mis amados hermanos, lo que Dios mostró fue su amor y eso es algo que quiero que veamos el día de hoy, no solamente en el libro de los jueces, sino también en el libro de los reyes y a través de toda la Biblia podemos ver cómo Dios siempre está acercándose al hombre, aunque el hombre es rebelde, aunque el hombre no quiere nada con él. ¿Ok? Permítame hacer una oración y hoy continuamos con nuestro estudio. Gracias, Padre, por este día, gracias por el tiempo que podemos estudiar tu palabra. Ruego por las familias que están viendo este estudio y que utilices tu palabra para llevarnos al conocimiento tuyo, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos que tienen este librito, les animo a que lo lean en la página 177, ¿ok? Y aquí hay algo muy importante que dijimos la semana pasada y voy a recordar. Dice, durante un tiempo los israelitas confiaron en Dios, pero pronto empezaron a apartarse de la verdad y y terminaron adorando ídolos paganos. Israel, por aceptar los falsos dioses, fue disciplinado por el Señor. Como castigo, permitió que lo dominaran naciones extranjeras, las que lo forzaron a Israel a servirles y a pagar impuestos. Después de un tiempo, los israelitas se arrepintieron y clamaron a Dios para que los librara de sus opresores. Dios estableció un líder llamado juez, que liberó a los israelitas de sus conquistadores extranjeros. Este ciclo, que comenzaba con la soberbia del pueblo, terminaba con la liberación del juez, se repitió en varias ocasiones durante este periodo que duró más de 300 años. Durante este tiempo existieron 15 jueces y aquí hay hay un gráfico que me gustaría mostrarles, tal vez para que ustedes anoten o puedan eh, anotarlo en sus libros. Si pueden ver ustedes ahí cómo empieza el círculo donde dice rebeldes, luego esclavizados, luego arrepentidos y luego rescatados. Ese era el círculo vicioso que pasó por cerca de 300 años, en el que empezaba de esta manera, con la rebeldía de parte de Israel y Dios mostrando su amor al permitir que naciones extranjeras les dominaran, ¿sí? Ahora, Dios siempre mandó un juez que daba su palabra y juzgaba a las naciones y libertaba al pueblo de Israel. Pero el problema del hombre que nosotros vemos aquí es que él regresa a lo mismo. Regresa a lo mismo porque la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán no quiere nada con Dios, ¿sí? Es imposible para el hombre adorar a Dios lejos de él. Es solamente posible cuando Él mismo se acerca. Y eso es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Dios ha hecho con el hombre. Él se hizo hombre, Él se acercó al hombre que es incapaz de acercarse a Él porque no quiere. Y Dios en su misericordia nos agarra, nos trae a una comunión con Él. Un versículo muy importante que debemos recordar está en Éxodo capítulo 19 y el versículo 13. Es el mismo propósito hoy en día, el cual Dios quiere que el hombre le conozca y el propósito es traerle a una comunión con él. Lo mismo es para el hombre el día de hoy. Éxodo capítulo 19 y el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Siempre y el primer llamado que Dios hace al hombre es a él mismo, a que le conozca, a que sepa quién es él, a que conozca de su amor y empieza por mostrarle su necesidad. Sí, el estudio de las cronológicas nos permite ver esto. A través de ver la verdad,
del Antiguo Testamento y ver lo que Dios ha hecho, vemos que el hombre es perverso, es incapaz de adorar a Dios por sus propias fuerzas y no quiere, ¿sí? Ahora, hay un recuadro aquí en este libro del forastero que quiero leerles, es de mucho valor y dice, algunos piensan que creer en Dios es bueno para ellos, pero en realidad suponen que todos los caminos y todas las creencias al final llevan al mismo Dios. Quizás los consuela la idea, pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Escritura nos dice que frente a los muchos dioses falsos hay solamente un Dios verdadero. Los israelitas fueron condenados por poner su confianza en dioses falsos. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, no quiere nada con Dios. ¿Sí? Y por eso nosotros, al ser esclavos del pecado, no queríamos absolutamente nada con Dios. Dios hizo el acto de acercarse al hombre, de venir a nosotros, de traernos y acercarnos a Él a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Ahora, ustedes, hermanos amados, que tienen el estudio, estamos en la lección número 13 y quiero que pasen al versículo de Jueces, capítulo 2, versículo 16 al 19, ¿sí? Esto está en la segunda página de la lección 13, ¿ok? Y dice lo siguiente, voy a dar lectura de estos versículos. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Esto es Jueces 16 al 2, 16 al 19. Nuevamente dice, Jehová levantó jueces a los jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían otra vez y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y aquí, si es que usted desea subrayar, mire lo que dice. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Por qué? Porque al ver nosotros esto, vemos que el hombre es esclavo del pecado y no puede salir de eso. Solamente Dios puede sacarle de ahí totalmente y eso habla la salvación a través de Jesucristo, al creer en la obra terminada de Él. Sí, nuestro estudio dice, Dios por amor castigó a Israel, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos cuando nos desobedece. ¿Ya? Ahora, vamos hermanos a pasar al libro de los reyes. Sí, hemos visto 300 años, ahora vamos a ver más todavía. Y dice, de todas las naciones del mundo, Israel era la única que tenía como su gobernador y rey a Dios mismo. Sin embargo, después de un tiempo, Israel rechazó a Dios y pidió un rey como las otras naciones vecinas. Esto es un problema. Cuando usted lee el libro de Primera de Samuel, va a encontrar la historia de Israel, donde estaban los jueces, los profetas, y vamos a ver aquí el momento cuando empieza Israel a tener reyes, ¿sí? Y lo que acabamos de leer es importante porque el pueblo de Israel tenía a Dios que les dirigía. Recuerden, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él les guió con la columna de nube durante el día, con la columna de fuego durante la noche. Estaba siempre presente. Dios les proveyó de todo lo que necesitaban. Dios decidía para dónde tenían que ir. Dios era el que les proveyó de agua.
no permitió que su calzado, que su vestimenta se desgastase por 40 años, pero ellos otra vez, en lugar de querer a Dios, ¿qué querían? Un rey como las otras naciones. Y ese era el problema, ¿sí? Querían ser como el mundo, no querían ser a la manera de Dios. ¿Y por qué? Otra vez, el mismo problema. El hombre, por su propia cuenta, no quiere nada con Dios, ¿sí? Y usted y yo tampoco. Cuando confiamos en nosotros mismos, cuando confiamos en la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, no queremos nada con Dios. Es solamente por el poder de Dios, del Espíritu Santo, que da al hombre cuando cree, cuando ha nacido de nuevo, que es posible vivir la vida cristiana. Y es solamente posible por Él mismo que Él produzca el deseo de adorar a Dios. Ahora, quiero continuar leyéndoles, hermanos amados, y vamos a ver en Primera de Samuel capítulo 8 y los versículos del 4 al 6. ¿Sí? En sus Biblias vamos a buscar el primer libro de Samuel, después del Pentateuco. Nosotros tenemos Josué, Jueces, Ruth, pero vamos a llegar ahora hasta el primer libro de Samuel, ¿ok? Entonces, después de Ruth está el primer libro de Samuel y vamos a ver en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dios les concedió su petición, y desde este tiempo en adelante muchos reyes reinaron a Israel. Muy pocos creyeron a Dios y confiaron en Él. La mayoría fueron incrédulos. Adoraron a ídolos y guiaron al pueblo de Israel a pecar contra los mandamientos de Dios. Qué terrible. En lugar de ser la solución que ellos pidieron, fue lo peor que les pudo pasar, en lugar de confiar en Dios. Y pasa lo mismo con el hombre hoy en día. En lugar de conocerle a Él, de confiar en Él, de depender en Él, confiamos en cualquier otra cosa, en el mundo, en nosotros mismos. No, no se puede vivir la vida así, ¿ok? El resultado de nuestra sociedad es de eso, que han puesto su confianza en hombres en lugar de Dios, que en la familia el que manda no es Dios, sino el hombre, ¿sí? Lo que yo digo, lo que yo quiero, ¿sí? Y eso tiene un sinnúmero de formas como se representa eso. Mucha gente confía simplemente en el gobierno, en el dinero, en el hombre, en la familia, ¿sí? En los hijos, y, y, y no se terminan los problemas. Dios siempre ha querido que el hombre confíe en Él y le muestra que la única manera es por Él. Ahora, al estudiar el libro de los reyes, o el tiempo de los reyes, más bien dicho, vemos otra vez este problema del hombre, ¿sí? No puede agradar a Dios por su propia cuenta y no quiere tampoco, ¿ok? Mis amados hermanos, les invito a que tomen nuevamente su libro del forastero y me gustaría que revisen el- la última parte de este capítulo 9, donde dice el tiempo de los reyes, ¿sí? Entonces, les invito a que lo hagan, tomen un tiempo para leerles a sus hijos esto, a aquellos hermanos que están estudiando con nosotros o los hermanos que se conectan con sus hijos los días sábados para estudiar. Léanles de este libro, por favor. Estamos estudiando juntamente con los niños los fundamentos firmes y estamos en la misma sección ahora, ¿ok? Entonces, por favor, lean esta porción del libro del forastero, ¿ok? Quiero seguir, hermanos amados, nuestro estudio
Y dice, Saúl fue el primer rey y el primero que se apartó del camino de Dios en incredulidad. Su historia está relatada en primera de Samuel del 1 al 28. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 28, nosotros vemos la historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. ¿Ok? Entonces, para los que tienen una Biblia como la mía, una Biblia de Scofield, hay un título en el capítulo 15 que dice Obediencia incompleta de Saúl. ¿Recuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Que la obediencia a medias es desobediencia. Aquí tienen ustedes un caso de esto. ¿Ok? Por favor, léalo y va a ver lo apasionante y las verdades bíblicas que nosotros podemos encontrar, principios para aplicar a nuestras vidas, como por ejemplo este, ¿no? Una obediencia a medias es desobediencia y la razón por la cual desobedecemos es por no creer a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho. ¿Sí? Cuando sus hijos le desobedecen o cuando mi hija me desobedece es porque no cree que lo que yo dije es verdad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el hombre. La razón de la desobediencia del hombre es porque no le conoce a Dios o no le cree. ¿Ya? Entonces, vemos aquí un ejemplo claro de lo que es la incredulidad. ¿Ok? Se muestra por medio de la desobediencia, o sea, o una obediencia incompleta, a medias. Luego de Saúl, el siguiente rey fue el rey David. Ahora, vamos al siguiente libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, al capítulo 5 y el versículo 3 y 4. Dice lo siguiente. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos. A ver si estoy leyendo bien, sí. Hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Ok? Ahora vamos a ver la vida de rey David. A diferencia de los otros reyes, David creyó verdaderamente al Señor y quería obedecerle en todo. Aunque también pecó, él también nació pecador, aunque su ventaja era que entendía eso. Y por ello su esperanza estaba en la misericordia y el perdón de Dios. Sí, qué importante, ¿no? Aunque no tenía él ninguna diferencia delante de Dios que los otros reyes o que Saúl, la diferencia sí era que él sabía que él era pecador y que necesitaba a Dios. El problema de un hombre religioso que puede leer la Biblia, puede hablar de Dios, y un hombre espiritual es que el uno no ve su propia necesidad de Dios y el otro constantemente descansa en que su valor es por lo que Dios ha hecho, es por Él y que Dios en Él actúa de manera sobrenatural, ¿ok? Sí. Para ustedes, hermanos, que están interesados en este estudio, por favor, no espere y mándeme un mensaje. Si es que no tiene el folleto de estudio, hágamelo saber. Y si tiene alguna pregunta y quiere seguir estudiando, por favor, mándeme un mensaje para poder conversar y ver lo que Dios ha hecho. O sea, qué apasionante es ver eh, a un hombre de fe que confía y descansa en Dios para su valor, como lo que pasó con el rey David. Si no es que David haya sido mejor, simplemente entendía su necesidad, ¿ya? Por fe ofreció sacrificios de sangre por sus pecados. Dios lo aceptó y fue perdonado tal como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés,
Josué y muchos más. Otra cosa es que Dios le dio a David la misma promesa que a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor le prometió que el gran Salvador del hombre y conquistador de Satanás sería de su familia. Recuerda la promesa hecha a Abraham por Dios en Éxodo capítulo 12, en Génesis capítulo 12, perdón. Aquí se pasa esa promesa al rey David, ¿ok? Y dice, segunda de Samuel, para que ustedes tengan en sus Biblias, capítulo 7, versículo 13 al 16. Segundo libro de Samuel, del capítulo 7, del versículo 13 hasta el 16. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero, aquí, versículo 15, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de delante de ti. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Miren conmigo, los que tienen una Biblia como la mía, en el comentario del número 2, en cuanto dice, y será afirmada tu casa para siempre, eternamente, del versículo 16. El pacto davídico, sobre el cual se fundaría el futuro reino de Cristo, del linaje de David, según la carne, Romanos 13, proveía para David, uno, la promesa de posteridad en la casa de David. Dos, un trono simbólico de autoridad real. Y tres, un reino o gobierno sobre la tierra. Cuatro, la certeza del cumplimiento porque las promesas de David hablaban de un trono que sería estable perpetuamente y hablaba acerca de Dios mandando a su Hijo Jesucristo, quien un día va a regresar para reinar sobre la tierra para la eternidad. Sí, y nosotros vamos a ver eso. Si ustedes tienen más interés sobre esto, puedo recomendarles algunos libros. Uno de ellos es el libro de Traza bien la palabra de Dios, escrita por Scofield. Otro de ellos es el panorama de la Biblia, donde nosotros vemos las 7 dispensaciones y vemos al final donde habla acerca del reino eterno, ¿ya? Ok, sí, y quiero seguir estudiando con ustedes y dice, este gran descendiente de David reinaría como rey por siempre. Antes de morir, le dio a su hijo Salomón la responsabilidad de construir la casa del Señor, pero David mismo recogió y preparó los materiales para la construcción. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos del 5 al 6. Primer libro de Crónicas, ¿sí? Para aquellos de ustedes, hermanos, que están junto conmigo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 5 y 6, tenemos el récord de esto que hizo el rey David, confiando en el Señor, confiando en lo que Dios le había prometido, de que le daría de la oportunidad de construir el templo a su hijo Salomón, y él preparó todo lo necesario para esto, ¿sí? Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase la casa de Jehová Dios de Israel. Primero de Crónicas 22, del 5 al 6. Y
Primer libro de Crónicas del 29 del 20, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 26 al 28, les voy a leer también. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Sí? Ahora, mis hermanos amados, hasta aquí vamos a dejar el estudio de David. Ahora vamos a introducirnos también a Salomón, que era otro de los reyes. Y dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 2, 1, y el capítulo 5, versículo 1, dice, determinó pues Salomón edificar casa a nombre de Jehová y casa para su reino. El versículo 1 del capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Ahora ya no había necesidad del tabernáculo que los israelitas habían construido en el desierto usando pieles de animales y tela. Esta nueva casa de Dios se llamó el templo. El templo del Señor tenía los mismos 2 cuartos interiores y el mismo mobiliario que hubo en el tabernáculo. La cortina gruesa colgaba enfrente del lugar santísimo, el cuarto interior donde Dios iba a morar. Esa cortina era como uno de esos letreros que dice, no entrar, prohibido la entrada. El único con acceso bajo condiciones era el sumo sacerdote. Era un símbolo de la separación entre Dios, quien es santo, y el hombre pecaminoso, ¿sí? Eh, el, el rey Salomón pudo construir esto y otra vez cuando estudiamos el tabernáculo, vemos nosotros la tremenda necesidad del hombre, de Dios, pero también que Dios mostró el camino, cómo llegar a Él. Sí, al recordar lo que hemos visto en estas lecciones, ¿sí? Los jueces nos muestran que el hombre es pecador y que no puede acercarse a Dios por su propia manera, pero que Dios está presente y quiere que el hombre venga a Él. Los reyes nos muestran que el hombre por su propia cuenta no quiere nada con Dios, más bien busca hacer las cosas a su propia manera y Dios le muestra que le ama, pero tiene que ser a la luz de su palabra, a lo que Dios quiere, no a la manera del hombre. Sí, y utilizó a ciertos reyes para mostrarle al pueblo de Israel la necesidad de Dios, pero la mayoría de los reyes vivieron en incredulidad y afectó a todo el pueblo. ¿Ok? Ahora, sigo leyendo en nuestro estudio para terminar esta sección de los reyes y dice, cuando se dedicó el templo y ofrecieron sacrificios al Señor, Él llegó y entró en el lugar santísimo, así como lo hizo en el tabernáculo. Segundo libro de Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sigo leyendo nuestro estudio y dice, los israelitas no podían llegar a Dios por sí mismos. La única forma de ser aceptados era si dependían en el sumo sacerdote y en la sangre del animal que ofrecía por ellos. Sí, recuerden, el sumo sacerdote, y al ver cómo funcionaba todo lo del templo, el representante que era el sumo sacerdote para el pueblo, mostraba que
tenían que acercarse a la manera de Dios, ¿ya? Y también nos muestra lo que Dios hizo al hacerse hombre, al mandar a su Hijo Jesucristo en representación nuestra, en ser nuestro mediador y ser el que tomó nuestro lugar para acercarnos a Él. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre y la esparcía en el propiciatorio, la tapa de oro puro encima del arca del pacto. Los israelitas nunca debían olvidar que eran pecadores, que Dios es perfecto y que la paga del pecado es la muerte. Debido a que la sangre de los animales no podía limpiar sus pecados, el sacrificio era anual. Hebreos capítulo 10 y el versículo 4 nos dice esto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? No puede. Tenía que ser por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan 1, 29, que Juan el Bautista se refirió de esa manera al ver a Jesucristo. Cada año Dios perdonaba sus pecados esperando el día cuando el pago perfecto y completo sería hecho por el pecado. Después de la muerte de Salomón, la nación de Israel discutió sobre quién iba a ser el siguiente rey y se dividieron en dos reinos. Las 10 tribus del norte se llamaron Israel y las 2 tribus del sur se llamaron Judá. Ustedes pueden leer esto, hermanos, desde en el libro de Primero de Reyes, desde el 11 hasta el capítulo 31, todo el libro de Reyes pueden ver esto, todos los reyes y cada uno más desviado que otro. Y los únicos o el único que, que se resalta ahí es porque confió en el Señor, porque creyó en Él, porque regresó a ver las cosas como Dios quería que las vea. ¿Ok? Ahora, hasta aquí vamos a dejar el periodo de los reyes y la próxima lección o el próximo viernes vamos a estudiar los profetas, ¿ok? Hermanos amados, entonces, si tienen ustedes preguntas, por favor, no duden en escribir, no duden en mandarme un mensaje. Si necesitan el libro, igual. Que tengan un buen fin de semana, hermanos, y nos vemos la próxima semana en video viernes, ¿ok?